El día de hoy vamos a continuar con la clase de sujeto, ya pasamos al sujeto 2 y vamos a entrar al punto de clases y reconocimiento, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. Así que vamos a empezar. El sujeto, como una de sus funciones básicas de la sintaxis, puede clasificarse según la naturaleza de análisis. Entonces, vamos a enfrentar dos tipos de sujeto según la presencia en el enunciado. Según su presencia, podemos encontrar sujeto tácito y sujeto expreso. Esto es según la presencia del sujeto en el enunciado. Entonces tenemos tácito y expreso. ¿En qué se diferencian estos dos? En que el tácito está ausente gráficamente en la oración, o sea, no se encuentra en la oración, pero sí está sobreentendido, porque en tu mente tú puedes conjugar ahí algún pronombre, o sea, puedes colocarle algún pronombre y ya cobra sentido. Pero como te digo, no se encuentra en la oración. Uno mismo tiene que deducirlo, uno mismo tiene que sacar sus conclusiones. En cambio, el expreso sí está de forma gráfica o escrita dentro de la oración, o de forma animada, ¿no? Sí se encuentra dentro de la oración. A ver aquí. Con respecto al sujeto tácito, observamos este ejemplo. Dice, hizo toda su tarea del curso de lenguaje. Acá solamente tengo verbo y luego tengo predicado, ¿cierto? Verbo y predicado. ¿Y dónde está el sujeto? ¿Cuál es el sujeto ahí o quién es el sujeto aquí? Ah, es porque el sujeto está de forma tácita y solamente lo tengo en mi mente. ¿Qué pronombre tendría que ir aquí? Hizo toda su tarea del concurso de lenguaje. Si solamente hay verbo, pero tú piensas un poquito más allá y el pronombre que le correspondería acá sería él. Él hizo su tarea del curso de lenguaje. Entonces, ¿quién es el sujeto? Es el pronombre él, pero de forma imaginaria, ya que no está presente en la oración, o sea, no está escrita. Nosotros lo podemos deducir a partir del verbo. Y tú puedes preguntar también. Preguntando, encuentras, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿quién hizo la tarea? Y la respuesta va a ser él o en todo caso ella. Otro ejemplo. Viajaremos a Cuba para estudiar medicina. Acá tienes el verbo viajaremos y luego tienes el predicado que vendría a ser a Cuba para estudiar medicina. Entonces, ¿quién es el sujeto? Tú haces la pregunta, pues, ¿quién viajó a Cuba o quiénes viajamos a Cuba? La respuesta será el sujeto tácito, porque acá ¿quién le corresponde? El pronombre nosotros. Y ya puedes decir, nosotros viajaremos a Cuba para estudiar medicina. Entonces, ¿quién era el sujeto? Nosotros, pero el sujeto no se encuentra en la oración. Entonces, eso es porque el sujeto está expresado de forma tácita, que simplemente nosotros vamos a tener que deducir. Así, vamos a tener que deducir al pronombre, el cual sería el sujeto tácito, ya que ese pronombre no se encuentra escrita en la oración, pero sí lo podemos deducir a partir del verbo, a partir del verbo. Él hizo toda su tarea. Acá, nosotros viajaremos o nosotras viajaremos, ¿no? Se conjuga perfectamente con ese pronombre. ¿Qué más? Ahora tenemos el sujeto expreso, que es lo más fácil del mundo, ya que el sujeto sí se encuentra dentro de la oración. Juan redactó el examen bimestral. Tú preguntas al verbo, ¿quién redactó el examen bimestral? La respuesta es Juan. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser Juan. Tú y yo estudiamos en Pamer. Luego te preguntan, ¿quiénes estudian en Pamer? Y la respuesta sería tú y yo. Y como te das cuenta, aquí el sujeto sí se encuentra escrito dentro de la oración, por eso se le conoce como sujeto expreso. En cambio, en el anterior, el sujeto no está, solamente hay verbo y predicado, pero tú mismo puedes deducir qué pronombre es el sujeto aquí, haciendo la respectiva pregunta y te sale. Entonces, en tu mente mantienes ese sujeto tácito, ¿no? Gracias al verbo que te indica qué pronombre le corresponde.
Ahora, según, ya hemos visto según su presencia en el enunciado. Ahora el otro criterio es según el número de núcleos. Los núcleos vienen a ser la parte más importante o la palabra más importante dentro del sujeto. Y solamente debes concentrarte en el sujeto. No te fijes ni en el verbo ni en el predicado. Solamente fíjate en la parte que le corresponde al sujeto, nada más, o sea, antes del verbo, antes de llegar al verbo, solo fíjate en ese pedazo. Dice, se divide en simple según el número de núcleos, se divide en simple y en compuesto, donde el simple es el que presenta solamente un núcleo y el compuesto ya tiene a partir de 2 núcleos a más. Por ejemplo, simple, solamente un núcleo, ¿eh? Solo uno. Por ejemplo, Liliana va al mercado todos los días. Para poder identificar al sujeto, primero voy a ubicar al verbo. El verbo aquí es va, ¿cierto? Este es el verbo, del verbo ir. Y se supone que el sujeto es todo lo que está antes del verbo. Por lo tanto, el sujeto, o sea, ¿quién está antes del verbo? Es Liliana. El sujeto simplemente es Liliana. Y solamente hay una palabra, ¿cierto? Solo hay una palabra, en este caso es un nombre propio. Entonces, acá solamente hay un núcleo, pues, solo hay uno. Tú preguntas, ¿quién va al mercado? Y la respuesta es Liliana. Y Liliana solamente es un núcleo, solo uno. A ver aquí. Mis grandes amigos de la universidad fallecieron en el viaje de promoción. ¿Cuál es el verbo? Fallecieron. Entonces, ¿quién sería el sujeto? Todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Ya identifiqué el verbo, ahora voy a identificar cuál es el sujeto. Te dije que es todo lo que está antes del verbo. ¿Quién está antes del verbo? Mis grandes amigos de la universidad. Entonces, todo esto es el sujeto. Todo esto. Ahora, de aquí, ¿quién es el núcleo? Porque mira cuántas palabras hay. Mis grandes amigos de la y universidad. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si tú prestaste atención en el ejercicio anterior, tú me dirás, ah, acá Liliana era solamente una palabra, entonces un núcleo. En cambio acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya, entonces hay 6 núcleos. No. No todos estos, no todas estas palabras son núcleo. Recuerda que el núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Ahora aquí, mis no es un pronombre, mis es un determinante, por lo tanto esto es modificador directo, porque ¿se acuerdan de la clase anterior? Modificadores directos eran determinantes, artículos o adjetivos. Y modificador indirecto viene a ser a partir de una preposición, viene a estar encabezada por una preposición. Y recuerda que el núcleo siempre es un sustantivo o en todo caso es un pronombre, ¿no? Entonces vamos a analizar cuál de todas estas palabras, de estas 6 palabras que son parte del sujeto, es el núcleo, solamente el núcleo. Mis es determinante, modificador directo. Grandes es adjetivo, modificador directo. Amigos es sustantivo común, entonces esta palabra amigos es el núcleo del sujeto. Ahora acá, de la universidad, empieza con una preposición, con la preposición de, y la preposición de se lleva a toda la palabra de la universidad y todo esto, estas 3 palabras de la universidad, todas estas 3 las subrayas y esto se llama modificador indirecto, porque el modificador indirecto va encabezado por una preposición, en este caso de. Por lo tanto, ¿quién era el único núcleo? Solamente amigos, y esto sigue siendo un núcleo, así como Liliana, un núcleo, un núcleo. Entonces estamos ante oración simple. Listo. Ahora pasamos a oración compuesta, cuando posee 2 o más núcleos. Por ejemplo, Rafael y Mario compiten en un programa concurso. El verbo es compiten y se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto. ¿Quién está antes del verbo? Rafael y Mario. Por lo tanto, todo esto es el sujeto. Ahora, ¿cómo yo sé que tiene 2 núcleos o solamente tiene uno? Por ejemplo, aquí, Rafael es un nombre propio. Mario también es un nombre propio. Y recuerda que estos son sustantivos propios. Por lo tanto, Rafael es un núcleo,
Mario, que es otro nombre, es otro núcleo. Entonces aquí ya tienes dos núcleos. Por lo tanto, ahí ya le podemos decir sujeto compuesto. Mi gatito y mi perrito se llevaron muy bien en casa. Se llevan muy bien en casa. El verbo es se llevan, ¿no? Este es el verbo. Ahora, se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Mi gatito y mi perrito, este es el sujeto. Ahora, vamos a analizar quiénes son los núcleos aquí, ¿no? ¿Cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a analizar cuál de las 5 es el núcleo. Mi es determinante, por lo tanto esto es modificador directo. Gatito, sustantivo común, entonces esto es el núcleo del sujeto. Y es simplemente una conjunción. Mi es otro, a ver un ratito, mi es otro determinante, por lo tanto acá también un modificador directo, y perrito es sustantivo común, entonces núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos había? 2, gatito y perrito. Esos eran los dos núcleos. Entonces, cuando tiene a partir de 2 a más núcleos, estamos hablando de sujeto compuesto. Sujeto compuesto, ya está. Ahora pasamos a otro criterio. Según la realización de la acción verbal, o sea, según la acción verbal, lo podemos dividir en agente cuando se trata de voz activa y en paciente cuando se trata de voz pasiva. Entonces vamos a empezar a analizar. Agente. El sujeto es activo ya que realiza la acción y realiza o ejecuta la acción que señala el verbo conjugado. O sea, es una oración normal con el orden que le corresponde, sujeto, predicado y, sujeto, verbo y predicado, en ese orden. Lucianita estudia las figuras geométricas básicas. ¿Quién realiza la acción de estudiar? Lucianita. Entonces ahí tienes el sujeto agente. El empresario presentó a Messi y sus amigos. Ahora realizas la pregunta, ¿quién realiza la presentación? O sea, ¿quién realiza la acción de presentar? El empresario. Entonces, cuando preguntas esto de acá, este modelo de acá, y te sale la respuesta, entonces estás ante sujeto agente. El sujeto agente es el sujeto normal, el que en la oración normal, donde tiene sujeto, verbo y predicado. En cambio, el paciente sí es al revés y proviene de un sujeto agente. Por ejemplo, el sujeto pasivo es el que recibe la acción, no el que realiza, porque recuerda que el sujeto agente es el que realiza la acción, pero el sujeto paciente es el que recibe la acción. Entonces, esa es la diferencia. Tú puedes decir aquí, el arquitecto fue despedido por su mal trabajo. Entonces, este sujeto es el que recibe esta acción, recibe la acción. Ahora, no solamente eso, sino que tú también lo puedes identificar porque tienes ahí el verbo ser, en este caso en tiempo pasado, que significa fue. Luego tienes un verbo en participio porque termina en ido, y luego puedes tener una preposición como la preposición por o la preposición de. Entonces está estructurado de esta forma el sujeto pasivo. Verbo ser en pasado, el verbo el verbo en participio, en este caso que termina en ido, y al costado la preposición por. Y toda esta oración proviene de un sujeto agente, o sea, debería decir, ¿cuál sería el orden correcto? Si yo digo, el arquitecto fue despedido por su mal trabajo. Entonces, el orden correcto en este caso vendría a ser que esto que está al fondo sería el sujeto, ¿no? Esto sería el sujeto para yo transformar esta oración pasiva para transformarla en activa. A ver, eh, por su mal trabajo despidieron al arquitecto. Esa sería la oración, ¿no? Por su mal trabajo despidieron al arquitecto. Esa sería la oración principal, o sea, la oración de forma activa, ¿no? O el sujeto agente. Por su mal trabajo despidieron al arquitecto. Entonces, cuando lo vas a pasar a voz pasiva, lo que está al final viene a estar adelante, ¿no? Si yo digo, por su mal trabajo despidieron al arquitecto, el arquitecto que está al final, en voz pasiva pasa a ser sujeto, ¿no? Arquitecto, entonces ahí dices, el arquitecto fue despedido por su mal trabajo.
Y recuerda que el paciente siempre tiene esta estructura, verbo ser en pasado, despedido, o sea, el verbo auxiliar en pasado, que es fue, el verbo ser, que vendría a ser el auxiliar en pasado, luego verbo principal en participio, que termina en ido, ado, tos, ocho, y luego acompañado de una preposición que puede ser por o puede ser de. ¿Quién recibe la acción de ser despedido? El arquitecto. Entonces, cuando alguien recibe la acción, estás ante sujeto paciente. Acá hay otro. El cuarto fue pintado por mi suegra. Esto de acá, tú sabes que está en paciente, en voz pasiva o es sujeto paciente porque tienes acá verbo auxiliar, verbo ser en pasado, pintado, que es verbo principal en participio, terminación ado, porque el participio termina en ido, ado, tos, ocho. Y luego tienes preposición por, o en todo caso también puedes tener preposición de. Entonces tienes la misma estructura de esta. Entonces ahí puedes afirmar de que estás ante un sujeto paciente, siempre y cuando tengas esta estructura así, igualito, porque puede darte en algunas oraciones puede haber solamente esto y no la preposición. Entonces ahí ya no puedes decir que estás ante paciente, tiene que tener estas tres cosas. Y esto proviene de la oración activa, mi suegra pinta el cuarto, ¿no? Mi suegra pinta el cuarto. Entonces, cuando lo vas a cambiar de voz activa a voz pasiva, lo que está al último viene a ser el sujeto, ¿no? Si tú dices mi suegra pinta el cuarto, cuarto que está al último pasa adelante. Entonces ya dirías el cuarto fue pintado por mi suegra. Y dices, ¿qué recibe la acción de ser pintado? Mi cuarto. Ya está. Listo. Entonces, esto que en oración activa está al final, pasa a ser el sujeto, o sea, pasa a estar al inicio, ¿no? En la voz pasiva. Ahora tenemos aquí, según la presencia de modificadores, ¿cómo podemos dividir al sujeto? Lo podemos dividir en sujeto incomplejo y en sujeto complejo, ¿de acuerdo? Incomplejo y complejo. A ver, el incomplejo es cuando no tiene modificador indirecto ni aposición. En el incomplejo no hay modificador indirecto ni aposición. En cambio, en el complejo sí hay, pueden haber o puede haber modificadores indirectos o aposición, ¿no? Puede haber modificador indirecto o aposición. Entonces, en incomplejo no hay para nada modificador indirecto ni aposición. O sea, puede haber modificador directo, sí, pero no modificador indirecto ni aposición. En el complejo, en cambio, sí tiene que haber modificador directo o aposición, ¿no? O también puede haber modificador directo, no hay problema, porque acá no lo está prohibiendo. Simplemente dice que puede haber, tiene que estar el modificador indirecto en el complejo o la aposición, y en el incomplejo no debe estar por nada del mundo el modificador indirecto ni la aposición. A ver, por ejemplo, en el incomplejo, Alejandro lamentó no seguir tus consejos. Tú le preguntas al verbo, ¿no? ¿Quién lamentó no seguir tus consejos? Alejandro. Entonces, Alejandro es el sujeto. Ahora, Alejandro solamente es el núcleo del sujeto, es un sustantivo propio. ¿Tiene algún modificador? ¿Tiene modificador indirecto que vendría a ser encabezada por una preposición? No. ¿Tiene aposición? Tampoco, solamente es el núcleo. Entonces aquí estamos ante incomplejo, ya que el sujeto no posee ni modificador indirecto ni aposición. Aquí, el asesino entró a la comisaría para robar las armas. ¿Quién entró a la comisaría? El asesino. Entonces solamente esto es el sujeto. Recuerda que cuando estoy en tema de sujeto, yo solamente voy a trabajar con el sujeto, ¿ah? Ni siquiera voy a mirar a este lado de acá. Ni siquiera voy a mirar al predicado, porque estoy en sujeto, solo trabajo con los elementos del sujeto. El asesino. A ver, aquí hay modificadores. Por ejemplo, él es un artículo y él vendría a ser modificador directo, ¿cierto? Porque artículos, determinantes y adjetivos son modificadores directos. Y acá hay modificador directo y asesino es un sustantivo común, por lo tanto este es el núcleo del sujeto. Pero ahora, en las reglas de sujeto incomplejo, ¿te prohibían identificar modificador directo? No, solamente te prohíben al modificador indirecto y a la aposición. Y acá en el asesino, ¿hay modificador indirecto? No.
¿Hay aposición? No, solamente hay modificador directo y núcleo del sujeto. No hay ni indirecto ni aposición, entonces por esa razón es que estamos ante un sujeto incomplejo. Luego, sujeto complejo, acá sí hay modificador indirecto o aposición. Por ejemplo, mi amigo Pedro lloró por la partida de su madre. ¿Quién lloró por la partida de su madre? Mi amigo Pedro. Esto sería el sujeto. Ahora, mi es modificador directo por ser determinante, ¿no? Lo cual no prohíbe acá que haya modificador directo, pero sí recalca de que debe haber obligatoriamente o modificador indirecto o aposición. Mi amigo lloró por la partida de su madre. A ver, acá, mi es determinante, por lo tanto, modificador directo. Amigo es el sustantivo común, entonces este es el núcleo del sujeto. Y el nombre de tu amigo, el nombre de tu amigo es lo que se conoce como aposición específica. El nombre de algún usuario, ¿no? El nombre de la persona, o sea, el nombre a quien tú le designas, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes decir el doctor José, el profesor Marcos, ¿no? Algo así. O la profesora Juana, algo así. Entonces, donde la función o el cargo que desempeña, ese es el núcleo del sujeto, y el nombre de ese cargo o función que desempeña, el nombre se le conoce como aposición especificativa. Entonces, aquí había modificador directo, núcleo del sujeto, y Pedro, que sería la aposición especificativa. ¿Hay modificador indirecto? No, pero ¿hay aposición? Sí. Entonces estamos ante sujeto complejo. Ahora aquí, el policía de la esquina fue baleado por los ladrones del banco. Tú le preguntas quién fue baleado por los ladrones del banco, es el policía de la esquina. Todo esto es el sujeto. Ahora, en este sujeto, ¿qué elementos hay? Él es artículo, por lo tanto, modificador directo. Policía es sustantivo común, por lo tanto, esto es núcleo del sujeto. De la esquina va encabezada por la preposición de, y a todo esto se le conoce como modificador indirecto. De la esquina, todo esto es modificador indirecto porque va encabezado por la preposición de. Ahora, ¿hay modificador indirecto? Sí, acá está, de la esquina. ¿Hay aposición? No, pero sí hay modificador indirecto, por lo tanto es un sujeto complejo. Muy bien. Recuerda que, a ver, para reconocer al sujeto en una oración se debe realizar los siguientes pasos. Ubicamos al verbo conjugado, esto es lo primero que debemos hacer, al verbo o a la perífrasis verbal de un enunciado. Luego formulamos la pregunta ¿quién o quiénes? Al verbo, ¿no? ¿Quién o quiénes? O en todo caso, si se trata de algún objeto, ¿qué? Le preguntamos ¿qué? Al verbo. Y la respuesta obviamente va a ser el sujeto, ¿no? Por ejemplo, en la escuela estaban firmando autógrafos los actores del año. Acá, ¿quién es el verbo? Estaban firmando, ¿no? Estaban, el verbo estar. Ahora, ¿quiénes? La pregunta es, le preguntas al verbo, ¿quiénes estaban firmando autógrafos? La respuesta es los actores del año, ¿no? Entonces, como te habrás dado cuenta, aquí el sujeto se encontraba en esta posición, pero tú puedes cambiarle de orden, ¿no? Y puedes decir, los actores del año estaban firmando autógrafos en la escuela, ¿no? Y esta parte de acá ya pasa a ser parte del predicado, esto es el sujeto y esto de acá es el verbo. Entonces, según la pregunta, ya tú identificas cuál es el sujeto, así esté en desorden, ¿no? Por ejemplo, acá en esta oración no cumple el orden. El orden de que primero va el sujeto, después va el verbo y después va el predicado. No cumple ese orden. Pero si tú le preguntas al verbo, ahí te va a salir el sujeto. Y el sujeto, mira, se encontraba aquí al final. ¿Ves? No se encontraba delante, sino se encontraba al final. Muy bien. Ahora sí pasamos al desarrollo de las preguntas. Son 11 preguntas, así que presten atención. La 1 ya está resuelta. El sujeto, ¿qué tipo de sujeto no aparece en la oración y está sobreentendido? A este se le conoce como sujeto tácito, ¿te acuerdas? El pronombre que debería estar ahí, simplemente nosotros lo deducimos en nuestra mente, no se encuentra ahí expreso, ¿no? Sino que está de forma tácita. No aparece en la oración y está sobreentendido, ese es el sujeto tácito. Respuesta correcta a la A. Vamos con la 2. ¿Cuál es el sujeto que posee solo un núcleo en su estructura? ¿Cómo se llama el sujeto que solamente tiene un núcleo? A ver, María Emperatriz puede darnos su respuesta en el chat.
¿Cómo se le conoce al sujeto que solamente tiene un núcleo? A ver, María Emperatriz, está fácil, ¿ah? Y lo tienes ahí en la explicación que hice hace un instante. Teníamos ahí la diferencia entre el sujeto que tiene un núcleo y el sujeto que tiene de 2 a más núcleos. ¿Cómo se le conocían? Si demoras, pasamos a otro usuario. Ahí tienes las posibles alternativas. Ya, a ver. Paul Hernández, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta 2? ¿Qué sujeto solamente tiene un núcleo en su estructura? A ver, Paul Hernández. Tampoco. A ver, Martín Flores. A ver, Paul Hernández me dice simple. Muy bien, respuesta correcta. Sujeto simple. Porque el que solamente tiene un núcleo se le conoce como sujeto simple. Y al que tiene de 2 a más núcleos se le conoce como sujeto compuesto. Entonces la clave correcta era la E, simple, al que solo tiene un núcleo. Vamos con la 3. ¿Cuál de todas estas alternativas no es una pregunta para reconocer al sujeto? ¿Cuál de todas ellas nunca la hemos desarrollado el día de hoy? O sea, en ningún ejemplo se encuentra esta pregunta. A ver, eso va para Paucar, Kiara Paucar. A ver, la pregunta 3. ¿Cuál de todas estas alternativas no es una pregunta para reconocer al sujeto? A ver, Kiara Paucar. La E. Si me dices la E, me estás diciendo la A y la C. La A es quién es el verbo y la palabra quién sí está como pregunta. Y la C, quién es más el verbo, estos sí son parte de la pregunta. Si lo acabamos de hacer hace un instante. Acá tienes quién o quiénes o qué más el verbo, ¿no? Todos estos son las preguntas que le corresponden para reconocer al sujeto. Si tú preguntas quién realiza esta acción, te sale el sujeto. Si tú preguntas quiénes realizan esta acción, te sale el sujeto. Si preguntas qué es lo que ha realizado esta acción, entonces también te sale. Entonces, ¿cuál no era una pregunta? Era la de ¿para qué? Nunca mencionamos al para qué, ¿ah? Porque si tú preguntas para qué, te sale la causa, el motivo, la razón, más no quién hizo la acción. Entonces, esta no es una pregunta para reconocer al sujeto, el para qué. Vamos con la 4. ¿Qué sujeto presenta en su estructura modificadores indirectos y aposición? ¿Qué tipo de sujeto sí tiene modificador indirecto y aposición? Lo acabamos de ver hace un instante. A ver, Mendoza Valeria. ¿Qué tipo de sujeto? La C, complejo. Muy bien, has estado atenta. Excelente. ¿No? El sujeto complejo es el que tiene modificador indirecto y aposición. En cambio, el incomplejo es el que no tiene modificador indirecto ni aposición, pero el complejo sí. Entonces la clave es la C. 5. ¿Qué sujeto realiza la acción verbal en un enunciado? ¿Cómo se llama el sujeto que realiza la acción verbal? El que realiza, no el que la recibe, sino el que la realiza y la ejecuta. Quien realiza la acción verbal, ¿cómo se le conoce? A ver, eso va para Donati Gamboa. ¿Cuál sería tu clave? ¿Qué sujeto realiza la acción verbal? Nosotros teníamos el que realiza y el que recibe. ¿Cómo se le conoce al que realiza? Donati Gamboa, te toca las 5. Tácito, no, el tácito es el que se encuentra sobreentendido. El que realiza la acción es el agente. El agente realiza la acción y el paciente recibe la acción. Entonces, ahí se han estado confundiendo. ¿Quién realiza la acción? Acá está pues. Realiza o ejerce la acción es el sujeto agente. Y en el caso del paciente es el que recibe. Entonces la clave correcta es agente, agente.
Muy bien, pasamos a la 6. El sábado en la estación, él me besó apasionadamente. ¿Quién es el sujeto o el sujeto en qué forma está? El sábado en la estación, él me besó apasionadamente. El sujeto está expreso, está compuesto, está paciente, está complejo o está tácito. ¿Qué forma tiene el sujeto aquí en esta oración? En la oración 6. A ver, recuerda que para identificar quién es el sujeto en esta oración tienes que preguntarle al verbo y ahí te va a dar la respuesta, porque recuerda que puede estar en desorden, no necesariamente tiene que estar primero el sujeto, después el verbo, después el predicado. De repente está en desorden y necesita hacerle alguna modificación o cambiarle el orden para que tú identifiques quién es el sujeto. Esa pregunta va para Brian Vidal. ¿Qué tipo de sujeto es el que se encuentra en esta oración? La D, me dice su compañero. A ver, la D, ¿qué nos dice? Complejo. Se supone que es sujeto complejo cuando tiene modificador indirecto y o aposición. A ver, vamos a analizar. Dice, el sábado en la estación, él me besó apasionadamente. Lo primero que tú debes hacer es buscar el verbo. El verbo es besó, ¿cierto? Este es el verbo. Entonces, pregúntale al verbo. ¿Quién me besó apasionadamente? ¿Y qué? ¿La respuesta te va a salir el sábado? ¿Te va a salir en la estación? No, la respuesta es él. Él. Entonces, ¿quién me besó apasionadamente? La respuesta es él. Por lo tanto, él es el sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es él? ¿Qué tipo de sujeto es? Expreso, pues, porque se encuentra aquí, se encuentra en la oración. No está en tu mente, no lo has deducido en tu mente, ¿no? Está aquí, está presente, está escrita en la oración, por lo tanto es expreso. Cuando el sujeto se encuentra en la oración es sujeto expreso. Ahora, ¿por qué no es compuesto? Porque el único sujeto es él. Para que sea compuesto necesito dos núcleos del sujeto y acá solamente hay uno, entonces compuesto no es. Ahora, por qué no es paciente? Porque no está la estructura verbo ser, el verbo ser en pasado, que sería fue, y luego el predicado, bueno, el verbo, que sería besado, ¿no? Besado, porque el verbo debe estar en participio, terminación ado, y tampoco hay la estructura de la preposición por o la preposición de, no dice fue besado por, no dice, no hay esa estructura para que sea paciente, entonces no era paciente. Complejo no es porque no hay modificador indirecto, solamente está él, solamente hay un núcleo, no hay modificador indirecto ni aposición, entonces complejo no puede ser. Tácito no es porque el sujeto sí se encuentra aquí, él no está sobreentendido, está de forma expresa, ¿de acuerdo? Está aquí escrito, no está en tu mente. No dice, el sábado en la estación me besó apasionadamente. Si dijera, el sábado en la estación me besó apasionadamente, ahí sí ya no se encuentra él, pero lo podríamos deducir, ¿no? Entonces ahí sería tácito, pero él está aquí, está escrito. Entonces es sujeto expreso, no es ninguno de los demás. Muy bien, vamos a continuar. Por eso tienes que analizar toda, cada una de las alternativas y ahí te vas a dar cuenta qué función cumplía en realidad ese sujeto en la oración. Ahora acá. Amigos, pongan orden en la fiesta. El sujeto en la oración, ¿qué tipo de sujeto es? A ver, vamos a preguntárselo al usuario. Ítalo Dueñas. A ver, ¿qué tipo de sujeto es? Amigos, pongan orden en la fiesta. ¿De qué forma está el sujeto? La A, claro, pues el sujeto está de forma expresa porque el sujeto se encuentra aquí y es amigos, ¿no? Amigos, ustedes pongan orden en la fiesta, ¿no? Básicamente, amigos, el sujeto está expreso, muy bien, ¿no? Amigos, y acá está, ¿no? Está, se encuentra aquí, por lo tanto es expreso. ¿Por qué no es compuesto? Porque solamente hay un núcleo, ¿no? ¿Por qué no es paciente? Porque no dice fueron puestos en orden por, no dice eso. ¿Por qué no es complejo? Porque no hay modificador indirecto ni aposición. ¿Por qué no es tácito? Porque se encuentra aquí, expresado. Por lo tanto, es sujeto expreso. Muy bien. Vamos con la 8.
En este invierno el bebé está abrigado. ¿El sujeto quién es? Recuerda que puedes encontrar el sujeto haciendo la pregunta al verbo. En este invierno el bebé está abrigado. ¿Quién es el sujeto? A ver, esa pregunta va para Lía Torres. A ver, Lía, ¿quién es el sujeto en esta oración? ¿Quién es el sujeto? A ver, Lía Torres. En este invierno el bebé está abrigado. ¿Quién es el sujeto? Recuerda preguntarle al verbo. La pregunta sería ¿quién? Al verbo. Así que está fácil identificarla. A ver, Lía Torres, si no pasamos a otro usuario. Ya, volvemos al inicio porque eso es demasiado fácil, solamente tenías que preguntarle al verbo. María Emperatriz, a ver, ¿cuál es tu respuesta? María Emperatriz, ¿quién es el sujeto? Miren que hay varios que se han quedado sin responder, así que este es su momento. En este invierno el bebé está abrigado. Primero busca el verbo y pregúntale, ¿quién está abrigado? Ya, con eso ya te ayudé. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, María Emperatriz. El bebé, pues no. Bebé nomás no, ¿ah? Solamente bebé no. O sea, la clave no es la C, es la B. El bebé, porque recuerda que el sustantivo, en este caso sustantivo común que es bebé, siempre va acompañado por el artículo o por un determinante antes. Entonces, estaba fácil. Tú solamente ubica el verbo y pregúntale, ¿quién está abrigado? Y la respuesta es el bebé. Y por más de que el bebé se encuentre al medio y no se encuentre al inicio, como suele estar el sujeto, te sale con la pregunta. Entonces, por más de que esté en el medio, este es el sujeto. Y ya en tu mente tú le cambias el orden, pues dices, el bebé está abrigado en este invierno. Ya le cambias el orden y ya tendrías el sujeto en su posición correcta, ¿no? Entonces, el sujeto es el bebé, desde él. Recuerda que todo esto es el sujeto, ¿ah? Una cosa es el sujeto y otra cosa es el núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo sí sería solamente bebé, pero acá no te está preguntando por el núcleo, te está preguntando por el sujeto. Y el sujeto es desde él hasta bebé. La clave era la B. Vamos con la 9. Señala la alternativa que presenta un sujeto tácito, o sea que el sujeto lo vamos a deducir nosotros. O sea, el pronombre que debe ser el sujeto lo vamos a deducir nosotros. A ver, Paul Hernández, ¿cuál sería tu clave en la 9? Sujeto tácito, ¿dónde hay sujeto tácito? ¿Dónde al sujeto lo vamos a deducir en nuestra imaginación? No está ahí escrito el sujeto, no se encuentra en esa alternativa. Nosotros lo deducimos. A ver, Paul Hernández, ¿dónde hay sujeto tácito? ¿Dónde hay sujeto tácito? La B me dice, a ver, pero en la B el sujeto sí está, porque tú le preguntas al verbo, ¿quién nos protege? Y la respuesta es el angelito de la familia. Y acá está, pues, el angelito de la familia. Pregúntale al verbo, ¿quién nos protege? Y la respuesta es el angelito de la familia. Acá está el sujeto es expreso, no es tácito. A ver, en la A. Para mí, Leslie es la mejor del salón. Pregúntale al verbo, ¿quién es la mejor del salón? La respuesta es Leslie y Leslie se encuentra en la oración. Por lo tanto, este es expreso, expreso. El carro está yendo muy lento. ¿Quién? O en este caso, bueno, carro no es persona, entonces pregunta, ¿qué está yendo muy lento? El carro. Y acá está el sujeto, es expreso, se encuentra. Mi corazón está ocupado por Dios. Pregúntale, ¿qué está ocupado por Dios? Y la respuesta es mi corazón. Y acá se encuentra el sujeto, acá está. El sujeto está dentro de la oración. Ahora aquí, tengo que ir al dentista. ¿Quién? Y tú preguntas al verbo, el verbo es tengo. ¿Quién tiene que ir al dentista? ¿Quién tiene que ir? Yo, ¿no? Porque acá dice tengo, entonces yo tengo que ir. Y ese pronombre yo se encuentra aquí, no se encuentra, pero lo podemos deducir mentalmente. Entonces ese es el sujeto tácito. La clave correcta era la E, la E. La D no, en la D está. Pregúntale, ¿quién está ocupado? Mi corazón, acá está. En la D está el sujeto. Así que tácito no es. En la E estaba el sujeto tácito porque el pronombre lo deduzco yo.
¿Quién tiene que ir al dentista? La respuesta es yo. Y yo no se encuentra aquí, pero sí lo puedo deducir. La clave correcta es la E. Vamos a la 10. Oración que no presenta sujeto tácito. Si te dice que no hay sujeto tácito, entonces te está pidiendo qué oración sí tiene al sujeto de forma expresa o de forma escrita dentro de las alternativas. A ver, esta pregunta va para Martín Flores. Si no me contesta Martín Flores, que es lo más probable. A ver, Sofía Capuñay o Martín Flores. Cualquiera de los dos puede responderme. Sofía Capuñay o Martín Flores. Cualquiera de los dos. ¿En qué oración no está presente el sujeto tácito? ¿Qué oración no tiene sujeto tácito? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Sofía o Martín, cualquiera de los dos. Oración que no presenta sujeto tácito. O sea, tú le preguntas al verbo y no te sale, o sea, no te sale la respuesta ahí escrita, sino deducida, ¿no? Entonces, la que sí te sale la respuesta ahí escrita, esa sería lo correcto. A ver, no me responde ninguno de los dos, pasamos a otro usuario. Mendoza Valeria, a ver, ¿dónde no hay sujeto tácito? A ver, Valeria Mendoza, ¿tú qué me dices? En la 10, ¿dónde no hay sujeto? Mendoza me dice en la A. No hay tácito, dice, que no hay. No dice que sí se encuentra, sino que no hay. A ver, la A me dice, se necesita una profesora de primaria, ¿no? Se necesita una profesora de primaria. Ahora aquí, a ver, en la A, ¿qué pregunta es esta? La 10, ¿no? Ya. Tú preguntas, por ejemplo, no necesita sujeto tácito. Tú preguntas, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Qué se necesita? Y la respuesta es una profesora de primaria. Entonces, esto podría ser el sujeto, ¿no? Podría ser. Y si le cambias el orden, una profesora de primaria se necesita. Ya, podría ser. Entonces, esto sería el sujeto y está aquí, ¿no? Está aquí, por lo tanto, no es tácito, no lo deducimos. Ahora aquí, sé que quieres irte de viaje. Ahora la pregunta es, ¿quién sabe que quieres irte de viaje? La respuesta es yo. ¿Y yo se encuentra aquí? No, entonces aquí es tácito. Ahora, se me escapó un comentario desatinado. ¿A quién se le escapó un comentario desatinado? A mí. ¿Y a mí se encuentra aquí? No, entonces es tácito. Se lo advertimos todo el tiempo. ¿Quiénes se lo advertimos todo el tiempo? Y la respuesta es nosotros. ¿Y nosotros se encuentra aquí? No. Por lo tanto, esto es tácito. Sé que a nadie le cuentas tus problemas. A ver, ¿quién no le cuenta sus problemas a nadie? La respuesta es tú. Y además porque acá podrías decir, yo sé, y el yo no se encuentra, pero lo puedes deducir. Entonces es tácito. Y acá, a mí se me escapó, el a mí no se encuentra, pero lo puedes deducir, por eso es tácito. Se lo advertimos, nosotros se lo advertimos, el nosotros no se encuentra, pero lo puedes deducir, por eso es tácito. Sé que a nadie le cuentas tus problemas. Yo sé y el yo no se encuentra, por eso es tácito. Pero ¿dónde sí se encuentra el sujeto expreso? En la A. Porque tú le preguntas, ¿qué se necesita? Y la respuesta es una profesora de primaria. Entonces, como el sujeto sí se encuentra aquí, no es tácito, pues la A no es tácito. Por lo tanto, esta es la respuesta porque te decía, no presenta sujeto tácito. Aquí en la A el sujeto está expreso, por lo tanto no es tácito. Y esta sería la respuesta correcta. La 11 ya está resuelta, así que yo lo voy a hacer. Según el número de núcleos, ¿te acuerdas? Cuando tiene un núcleo es simple, cuando tiene de dos núcleos a más es compuesto. El sujeto se divide en simple y compuesto, nada más. La clave correcta es la A, simple y compuesto. Un núcleo para simple y de dos a más núcleos para compuesto. Muy bien, entonces ya está resuelta. La ficha virtual está así, parecido a estos ejercicios. Así que ya hemos terminado con todo y nos despedimos. Hasta el día de mañana. Adiós.